Ven, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias por amarnos. Gracias por darnos el privilegio de estar hoy en tu casa para honrarte, glorificarte, reconociendo que solo tú eres Dios y que a pesar de las pruebas que podemos pasar, tú sigues al control. Estás en tu trono y nada ni nadie, ninguna circunstancia te moverá de allí, Señor. Nosotros te honramos, te damos gloria, pues tú nos guardas. Gracias, Señor, por este tiempo de poder compartir tu palabra. Ruego, Señor, que me sigas escondiendo detrás de tu cruz y que la palabra, Señor, expuesta hoy sea fiel y tu Espíritu Santo, el Maestro que la inspiró, pueda hablar a nuestras vidas y darnos entendimiento e iluminación. Ayúdanos a poner en práctica esta palabra en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a buscar Salmo número 46. Puede decir amén cuando lo tenga. Salmo número 46. Dice ahí la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Salmo 46. Dice así: al músico principal de los hijos de Coré, salmos sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio en su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No cierre su Biblia, pues vamos a estar exponiendo todas las verdades del Señor que nos permite en este pasaje. ¿Cuántos conocemos el Salmo 46? ¿Cuánto lo hemos leído y predicado y escuchado por tanto tiempo? Incluso este fue uno de esos salmos que durante el difícil proceso de la pandemia muchos estuvimos aferrados a esta palabra de parte del Señor para con su iglesia. Sabe que el Salmo 46, según muchos estudiosos, y hay fuertes argumentos para creerlo, se escribió en el contexto mientras Ezequías es rey de Judá y Sennacherib viene a invadirlo. Sennacherib es un rey pagano que está destruyendo a todas las naciones vecinas. Y él cree que como está destruyendo a todas las naciones vecinas con sus dioses, cada nación confiaba en su Dios, mientras Sennacherib conquistaba la nación, decía: su Dios no existe, su Dios no tiene fuerza, nuestros dioses son más poderosos. En ese contexto, cuando nosotros leemos segundo libro de Reyes, capítulo 19, usted puede tomar una nota ahí en su Biblia y poner segundo de Reyes, capítulo 19, usted se va a dar cuenta el sarcasmo que usa Sennacherib para con el pueblo de Dios. Es tan increíble porque Sennacherib manda a uno de sus representantes, y cuando está el pueblo de Ezequías sitiado y están allí, una de las cosas que dice el Rabsacés es: ¿ustedes confían en Dios o ustedes confían en Egipto? Ustedes están perdidos, porque como hicimos con las demás naciones, y empieza a mencionar cada una de aquellas ciudades, haremos como ustedes. Nadie les podrá librar. Hay un momento en la historia que dice que uno de ellos le menciona: mira, aquellos voceros, no hables en lengua de Judá para que el pueblo no se atemorice. Dice: ¿cómo que no? Si para eso hemos venido a este lugar. Así que Sennacherib, además de ser un perverso,
además de ser un pagano, además de ser un impío, se está metiendo con la gente equivocada. Su peor decisión. Ha conquistado muchas naciones y algo tiene el desierto, que esas naciones tenían un Dios falso. Pero ahora viene a la única nación que para este tiempo tiene el único Dios verdadero. Y bajo esa circunstancia, nosotros leyendo todo Segundo de Reyes 19, todo parece indicar que el Salmo 46 se escribe en ese contexto. Por supuesto, ahora no te voy a adelantar cómo termina la historia, muchos de ustedes ya la conocen, pero quiero que veamos el Salmo 46 bajo nuestro propio contexto. Así como el pueblo de Judá está enfrentando esta gran crisis, así de esa misma forma, ¿cuántos de nosotros no hemos enfrentado crisis? Agonía es una palabra que a la gente no le gusta hoy. Como mismo arrepentimiento no gusta predicar de muchas congregaciones, así también sufrimiento a muchos no les gusta predicar. Por eso es que vemos que muchas congregaciones, por supuesto, son cuevas de ladrones, no son iglesias del Señor, pero muchas de estas congregaciones que han quitado la parte genuina del evangelio, del arrepentimiento, del sufrimiento que tenemos, miren, hay dos grandes tipos de agonía en el mundo. Uno es aquella agonía que tenemos estando en Cristo y aquella agonía que tenemos sin Cristo. Muchos de nosotros estuvimos en la primera, cuando no teníamos a Cristo. Mire, todo aquel que no tiene a Cristo vive en agonía. ¿Por qué? Porque aunque hay personas que no tienen a Cristo, como el Salmo 73 lo declara, y quizás logran con creces sus propósitos, usted lo ve que tiene finanzas en abundancia, no le falta nada. Bueno, le falta todo, porque su camino está destinado al mismísimo infierno. Así que hay dos tipos de personas hoy en agonía: los que agonizan sin Cristo, que aunque para algunos las cosas pueden parecer bien, es una agonía que terminará en el infierno, la peor de todas. Pero para aquellos que piensan que los cristianos no lloran, para aquellos que piensan que los años en el evangelio no te dan garantía de no sufrir, para aquellos que piensan que se puede ser pastor y tener títulos y haber predicado más de la mitad de tu vida, no lloran. En esta mañana, ¿cuántos de los que estamos acá estamos pasando un bautismo de agonía? ¿Cuántos de los que están acá han perdido recientemente a un ser querido? ¿Cuántos de los que están acá están pasando por una crisis en su familia? ¿Cuántos de los que estamos acá estamos pasando por una situación bien dolorosa? Yo sé que muchos. De hecho, como en estos mismos días, ustedes saben, tenemos muchas personas enfermas. Y uno puede enfermarse, pero cuando se enferma un hijo, el mundo se te viene arriba. Para nadie es un secreto y sabe que estos últimos 17 días han sido los 17 días más difíciles de mi familia. Hoy todavía Alice está en terapia intermedia, pero nosotros sabemos que el Dios que nos salvó hace muchos años es el mismo Dios que nos sostiene. Hermano, todos pasamos por crisis. Quizás tú no conoces la crisis o la agonía que tiene tu hermano ahí justo al lado tuyo, pero escúchame, él también tiene sus crisis. Ella también tiene sus pruebas. A veces nosotros pensamos que solo nosotros sufrimos y no, vivimos en un mundo de sufrimiento. Ahora, tanto para aquellos que puedan estar esta mañana acá, que no tienen a Cristo, por supuesto que esta palabra también es para ti. Y aquellos que tenemos a Cristo por su gracia, esta palabra también es para nosotros. A pesar de ser un salmo escrito en un contexto de desesperación, de guerra y de muerte, he titulado en esta mañana esta predicación: a pesar de, Dios está en control. A pesar de, no sé lo que está pasando, pero a pesar de eso, Dios está al control. Por eso voy a dividir este texto en tres partes y voy a hablar de tres grandes afirmaciones que encontramos en el texto. En la primera, del verso 1 al 3, Dios es mi protector. Y veremos cómo el salmista lo declara. De los versos 4 al 7, Dios está conmigo. Y la última sección, del verso 8 al 11,
Dios es mi seguridad. 3 declaraciones para todos aquellos que sufren. Hoy puede ser que estés pasando tu peor sufrimiento. Puede ser que ya lo hayas pasado. O quizás no lo sepas y estés muy pronto de pasar por algo semejante. Pero para ti, para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para la iglesia del siglo XXI, para una generación que sufre, para una generación que se muere, y sobre todo, entre paréntesis, para una Cuba en su peor momento, esta palabra también es reconfortante. A pesar de, Dios está al control. Leamos los primeros versos. Fíjense cómo comienza el Salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cuando el músico expone este salmo, fíjense cómo esta canción nos lleva a pensar a nosotros en el momento más crítico. ¿Cómo debemos entender algo? Dios es mi protector. ¿Quién protege tu vida? ¿Quién es el guarda de tu vida? Hay gente que tiene como guarda el medicamento. Y aunque el medicamento es necesario, el medicamento no es tu protector. Hay gente que tiene como guarda un dinero en el banco. Aunque el dinero es necesario, el dinero no es tu protector. Fíjense cómo el salmista dice, Dios es, y habla en plural, nuestro amparo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido en esa fuerte necesidad de necesitar amparo? Saben que todos, una de las tantas cosas que tenemos en común es que todos tenemos necesidad de Dios. No hay nadie que escape a esta gran verdad. En estos días, algunos hermanos se me acercaban y me decían, pastor, ¿qué te voy a decir? Ya tú lo sabes. Yo le decía, pero esto no se trata de saberlo o no. Dímelo. Porque todos necesitamos esa palabra de Dios está contigo. Estamos orando por ti. ¿Te das cuenta que cuando se habla de sufrimiento, todos estamos en el mismo plano? Cuando se habla de la salvación bendita, todos somos pecadores delante de Dios o somos perdonados delante de Dios. Pero no hay alguien que tenga más requisitos o más privilegios con Dios. Cuando se habla de sufrimiento, aunque el sufrimiento de otro puede que no me afecte tanto a mí, mi sufrimiento siempre va a ser mayor que cualquier otro. ¿Le ha pasado a usted en alguna ocasión que usted está en medio de una agonía y habla con alguien y esa persona, lejos de compadecerse, lo que empieza es a explicarle la agonía que tiene? Y es que todos sufrimos, es que todos pasamos por prueba. Ahora, que alguien tenga una agonía y tú le explicas la tuya, tú no aligeras la agonía del otro por saber que el otro está en un peor estado. Créame que estos días yo he visto cada caso en esa terapia. Niños entrando, niños muriendo. Solo la primera noche, Jesús vio delante de sí morirse 2 niños. Aquí tenemos uno de los médicos, César está aquí, y él estuvo esa noche. 2 niños de meses morirse delante de sí. Hermano, la vida es tan frágil. Y la agonía, escúchame bien, la agonía es para todos. Todos vamos a sufrir, de una forma o de otra. Pero algo debemos entender. Y el Salmo lo dice en el primer verso, Dios. Esto se trata de Dios, no de lo fuerte que uno piensa que es. Hay una canción muy antigua, creo que es de un cantante secular, que decía, la verdad no soy tan fuerte como yo lo pensaba. Hermano, cuando uno está en un momento de desesperación, es cuando verdaderamente tú sabes dónde está el ancla de tu fe. Cuando estamos en medio de una tormenta, solo ahí es cuando sabemos lo fuerte que estamos anclados en el Señor. Nadie puede decir, no, cuando pase ese momento, yo le daré gloria a Dios y yo entenderé. No, hay que estar allí para entender, como dice el Salmo, Dios es nuestro amparo. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hay 3 cosas que declara el salmista. Número 1, Él es quien me ampara. Pero no solo que me ampara,
Él es también quien me da la fortaleza. Este salmo, algunos lo han asumido con aquella famosa canción de Martín Lutero que hablaba castillo fuerte. Es el nombre del Señor. Si vamos a la antigüedad, cuando la gente tenía, los pueblos peleaban entre sí, había un momento donde cosas puntuales determinaban qué tan fuerte podía llegar a ser un pueblo. Y uno de ellos tenía que ver, además del armamento, tenía que ver con el castillo que tenía, con los muros que tenía alrededor. Y fíjense cómo el salmista dice: Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Pero pensemos por un momento, como muchos creen, y yo estoy de acuerdo, que este salmo es escrito cuando Senaquerí está vociferando delante del pueblo y diciéndole que ellos se van a tomar su propia orina y su propio excremento. Así lo dicen cuando leemos 2 de Reyes 19. El pueblo dice: pero yo he entendido que Dios es el que me ampara. Yo he entendido que mi castillo fuerte es el Señor. Estos muros se pueden caer, pero la fortaleza de mi vida jamás nadie la podrá mover. Fíjense cómo dice: Él es mi amparo, es mi fortaleza, pero es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiero que pienses en un momento otro de los tantos casos críticos que llegó. Disculpe si yo lo que uso es lo último que he vivido, los 17 días, pero tengo muchos ejemplos de eso. César tiene más que yo, pero uno de los niños ya está un poco mejor, pero llegó muy grave. Y una de las detonantes, era una leptospirosis, detonante fue que se demoró mucho. Fiebre, fiebre, fiebre. Y cuando vino casi no contaban con él. Todavía está bien delicado de salud, oren por él. Pero una de las cosas tristes es que hay veces que nosotros estamos en medio de un problema y agravamos el problema. ¿Cómo lo agravamos? No buscar un pronto auxilio. Tanta gente sufre hoy y el pronto auxilio está en la cruz. Aun cuando mucha gente hoy no está sufriendo de alguna enfermedad, sí está sufriendo de las condiciones perversas y pecaminosas de la maldad del hombre. Hay un mundo que se muere, camina al infierno, y en ese camino de desesperación al infierno mucha gente se siente tranquila. Pero fíjense cómo el salmista dice: nuestro amparo, nuestra fortaleza, pero Dios es nuestro pronto auxilio. No solo que Él es mi auxilio, sino que es mi auxilio más cercano y más necesario. Hermano, decía un gran hombre de Dios hace tantos años: en medio de tu crisis más grande, recuerda que la distancia está a una oración. Jesucristo abrió el libre acceso, la libre entrada al Padre. Hoy no necesitamos intermediarios, no necesitamos santos, no necesitamos Virgen de la Caridad, no necesitamos ninguno de estos profetas o falsos profetas. Cristo abrió el acceso a nuestro Padre. Solo en Cristo podemos encontrar el socorro para nuestra alma. Y escucha, el principal socorro para tu alma, si alguien que está esta mañana acá no conoce al Señor, no vive para Jesucristo, el principal socorro para tu alma es la salvación por medio del Cordero. Porque de nada le sirve a una persona estar sana, tener confort, tener paz y morirse sin Jesucristo. Pero para aquellos que tenemos a Cristo y aún así pasamos por sufrimiento y aún así nos pasan cosas que no entendemos, aún así esta gran verdad es para cada uno de nosotros: Dios es mi protector. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dice: Dios es mi protector. Dice: Él es nuestro pronto auxilio. ¿En medio de qué? En medio de las tribulaciones. ¿Te das cuenta que Dios nunca prometió no sufrir? Incluso hay una secta muy satánica y muy diabólica que se llama Pare de Sufrir. Esa gente hace mucho dinero y vende mucha mentira. Venden supuestos frascos de agua que si lo compras es agua bendita y te vas a sanar y no sé qué. Hermanos, si usted vino al Evangelio pensando que pararía de sufrir, usted no llegó al Evangelio. Usted llegó a un círculo social donde la gente te puede hacer sentir bien. Y qué gran decepción. Pero hay una gran diferencia al que sufre
lejos de Cristo al que sufre con Cristo. Porque el que sufre sin Cristo tiene doble miseria, sufrimiento y además eterna condenación. Pero aquellos que sufrimos en Cristo, tenemos sufrimiento, pero tenemos un Dios que nos protege, un Dios que nos ampara, un Dios que nos da fuerza, un Dios que nos auxilia justo en el medio de nuestras tribulaciones. Y cuando vemos esto, fíjense lo que el versículo 2 habla. Después de dar las tres grandes declaraciones, el versículo 2 dice: pero no te puedes quedar así solo en la expresión. Dios me ampara, Dios no es nuestra fuerza, Dios es nuestro auxilio. Sí, pero no solo es palabra. Ahora tiene que venir una acción detrás. Dice, ¿por tanto qué? Como tú crees que Dios es tu amparo, como tú crees que Dios es tu fortaleza, por tanto, dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Quiero que pienses por un momento el pueblo en aquel sitio donde no podía nadie entrar, nadie salir. Viene Senaquerí, la gente está escuchando, el pueblo de Judá está escuchando. Oye, ¿te enteraste? La gente de Senaquerí acabaron con fulano, acabaron con el otro. ¿Te enteraste de aquellos que una vez nosotros escuchamos y también los conquistaron? Y ahora están en el muro diciéndole Ezequías al pueblo: ustedes son los siguientes en la lista. Hermano, la vida cristiana no es de frases positivistas. La vida cristiana no significa tenlo en tu mente, piensa cosas buenas y todo te saldrá bien. Eso no es la vida cristiana. Esas son filosofías mundanas que se han introducido a la iglesia. La vida cristiana es fe. Pues sin fe es imposible agradar al Señor. Pastor, ¿y cómo nosotros visualizamos este ejemplo de fe? Porque a veces hay predicadores que se quedan en lo abstracto. No, ten fe. ¿Y cómo? Cuando veo que se me muere alguien en una terapia. ¿Y cómo tengo fe? Cuando me avisan que tengo cáncer. ¿Y cómo tengo fe? Cuando me dicen que estoy en mis últimos días. Es ahí justo donde tú dices, la única forma de tener esa fe, la única forma de no temer, es recordando que a pesar de Dios está al control. No solo los cristianos también sufrimos, sino que los cristianos también morimos. A veces pensamos que no vamos a morir. A veces decimos, Señor, ¿y por qué se murió este y el otro no? ¿Y por qué? También morimos. ¿Sabe por qué? Consecuencias del pecado en esta vida. Y quizás alguien dice, pero bueno, pero es que no lo merecía fulano. Miren, ninguno de nosotros merecíamos nada. Y en su gracia, tú no encontraste a Cristo. Yo no encontré a Cristo. Cristo no estaba perdido. El que estaba perdido era yo. Él fue el que me encontró a mí. En su gracia soberana, en sus bondades, en su misericordia. Qué bueno saber que entre tanto Dios es falso, el único Dios verdadero vino a mí. Me mostró su amor, me mostró su protección. Y no solo me la mostró, sino que me la sigue dando hasta el último día. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el griego hay algunas variantes que son bien fieles, que dice, en el mundo ya tienen aflicción. Claro que sí. En el mundo ya tienen aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta que ese versículo tira por tierra muchas de estas ideas de que no vamos a sufrir? El pasaje está diciendo en este texto, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. ¿Cómo se iba a remover la tierra para la nación de Judá? ¿Cómo? Que vienen abajo y le están diciendo, salten, si ustedes no quieren que les matemos, entréguense cada uno de ustedes para no destruir Judá. Hermano, todos los que estamos acá, más tarde o más temprano, nos encontramos en un punto donde nuestra fe mengua, donde nuestras fuerzas se caen. ¿Cuántas veces tú has sido de ánimo para otros y le has dicho, ten fe, el Señor está contigo? ¿Cuántas veces tú has necesitado ese ánimo de otros? Bienvenido a la vida cristiana, donde sufrimos, pero entendemos que Dios es nuestro protector. Cuando entendemos que Dios es nuestro protector, entonces no temeremos. Pero déjame decirte algo. Ese no temeremos, yo creo que es no tener
miedo de una forma de cómo terminará todas las cuestiones. Y me explico rápidamente. Yo he tenido mucho miedo en estos días. Muchos de estos días yo he dicho, Dios mío, quita estos pensamientos de mi mente, porque los que vienen son los peores, pensamientos de muerte. Y yo le he dicho, Señor, dame fuerzas porque no las tengo. Yo conozco tu palabra, pero en este momento es mi carne la que frota. Es mi fuerza la que falta. Por eso, hermanos, cuando estamos en nuestras pruebas más difíciles, no es nuestra fuerza, no es nuestro conocimiento, no son nuestros logros. Te das cuenta de qué frágil es esta vida. Y cuánta gente vive hoy de tal manera que dicen, yo puedo hacerlo solo, yo no necesito de nadie. Pero aquellos que conocemos a Dios decimos, ay Señor, si tú no fueras mi protector, ¿qué sería de mi vida hoy? Así que en medio de este salmo dice, por tanto no temeremos, aunque venga lo más terrible. Para la nación de Judá era un ejército que venía a destruirlo. En la explicación del salmo parece ser como un terremoto o un tsunami lo que está describiendo acá. Dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hermano, yo no he estado nunca en un tsunami, pero los que recuerdan hace algunos años, aquí hubo un terremoto en Pinar, uno de los muchos, pero uno de los más fuertes, ¿recuerdan? Y fue horrible y no duró nada. ¿Usted se imagina estar en medio de un terremoto, como hay mucha gente que sí lo ha estado y gente que hoy lo sigue pasando? Pero el salmista dice, en medio de la crisis más grande, ya sea algo producto de la naturaleza, ya sea algo por consecuencia del pecado, ya sea algo que esté fuera de mi alcance, aún así no temeremos. ¿Por qué dice el verso 3? Dice, y aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, dice, no temeremos, hermanos. Dios es nuestro protector. ¿Qué puedes estar pasando hoy? Déjame decirte, a pesar de eso que estás pasando, a pesar de eso que están pasando tus hijos, a pesar de eso que pueda estar atravesando hoy tu matrimonio, a pesar de eso que puedas todavía tener en incógnita y no sabes cuál es la respuesta, escucha, a pesar de Dios está al control. Alguien dice amén. Así que además de ver esta porción de Dios es mi protector, me encanta estos siguientes versículos. Dios está conmigo. Miren cómo dice el versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Miren, mis amados hermanos, como aquí vemos tres ideas. La primera, fíjense cómo el verso 4 parece como que tener una nota discordante, como que está hablando de sufrimiento, de confiar en el Señor, y de pronto asalta así como, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Hay una traducción que dice, hay un río que su corriente le da fuerzas a la ciudad de Dios. Lo que está haciendo el salmista es cambiando de escenario. Cambia de un escenario donde las aguas están turbulentas, donde los montes están traspasando al corazón del mar, un escenario de desesperación. Y miren a dónde viene el escenario ahora. A la ciudad del Señor. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Dios la ayudará. Dice, perdón, a la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. El salmista gira el foco hacia Jerusalén, la ciudad del Señor. Bueno, Jerusalén, en este preciso momento del contexto del salmo, está sitiada. Y aunque hay desesperación, a ver, yo quiero poner tu momento en contexto. ¿Usted se imagina que todas nuestras casas estén juntas? Nosotros estemos todos cercados y nadie puede salir a buscar agua, nadie puede salir a buscar alimento, nadie puede salir a buscar leña, a buscar algo para abrigo, nadie puede salir a cazar ningún animal. Y en medio de eso está la terrible noticia que hay un país que está destruyendo a todos los vecinos y vienen ahora por ti.
En medio de esa desesperación, el salmista dice, ojo, porque una cosa es la prueba que uno pasa, una cosa son las batallas que uno enfrenta y otra cosa es quién la enfrenta. Hermano, solo hay dos formas de enfrentar nuestras batallas: sin Cristo o con Cristo. No hay otra, no hay una tercera. Y fíjense cómo dice, hay una ciudad que sus corrientes le dan fuerza en el agua. El santuario de las moradas del Altísimo. Y miren cómo dice el verso 5, Dios está en medio de ella. ¿Te das cuenta cómo ha pasado de decir, aunque bramen a las naciones, aunque el agua, aunque todo este terremoto se desenlace, no temeremos? Dice, recordemos algo, hay una ciudad santa y poderosa y Dios está en medio de ella y no será conmovida. Me encanta esta frase, Dios la ayudará al clarear la mañana. Yo no sé por qué, pero la mayoría de las veces que muchos de nosotros tenemos que correr con nuestros hijos al hospital es en las madrugadas. No sé por qué, pero la mayoría de las veces que está la fiebre y viene el sentirse mal es en la madrugada. No tengo una explicación para eso. Bueno, Nelson sabe que ayer me escribía a eso de las 11 y tanto, y después como a la 1 estaba con temblores. Sí, una fiebre así, una cosa así, y con temblores, y siempre es en la madrugada. Pero escuche cómo el salmista dice, Dios está en medio de su ciudad. Dice, Dios, dice, no será conmovida esa ciudad. Y Dios le ayudará a clarear la mañana. Hermano, la noche no será eterna. Escuche, la noche muchas veces lo que representa es desesperación, sufrimiento, ¿verdad? Pero fíjense, otra de las cosas, entendiendo el contexto, que en las noches se presta muchas veces para atacar a las ciudades porque es el momento de estar indefenso. Y fíjense cómo dice el salmista, Dios ayudará a su ciudad a clarear la mañana. Ojo, porque ¿cómo encontramos el evangelio en esto? No encontramos el evangelio aquí, bueno, hay que ir a Israel porque ahí es donde el Señor va a proteger. No, no, encontramos el evangelio que hoy esa ciudad está en los cielos, es una ciudad celestial. Y escuchen, y tú y yo como iglesia local somos parte de la congregación de los santos que va a ir a esa ciudad celestial. Así que ¿cómo entendemos esta gran verdad? Si hacemos una conexión al evangelio, hermano, en la iglesia, aunque pasemos el momento más difícil y la crisis más dolorosa, no seremos conmovidos porque Dios está en medio nuestro. Dios está con nosotros. Fíjense cómo el salmista dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana, al amanecer. Una vez más sus misericordias serán latentes. Recuerda, una de las cosas que pasaba en la ley de Moisés es que cuando alguien cometía un pecado tenía que ir al sacerdote, presentarse, y sería inmundo hasta la noche. Y cuando levantara el alba, es decir, cuando amaneciera, ya su pecado había pasado, había sido perdonado. Por eso que uno simplemente se hace la pregunta, ¿cuántas veces tú al día le puedes fallar al Señor? En tu mente, una decisión, algo. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos al Señor? Imagínense que estas personas le fallaban al Señor y tenían que ir al sacerdote. Es probable que ahí muchos fueran reincidentes. Y el sacerdote, ¿tú aquí no es? Pero si viniste ahorita a las 3, no, tú sabes que la cosa no, es la carne. Y de nuevo aquí. Pero una de las cosas es que cuando amanecía, el pecado había sido perdonado. Evidentemente eso en la cruz ya ha cambiado la situación, porque en la cruz hemos sido perdonados y seguiremos siendo perdonados, no para animarnos a pecar, sino para animarnos que a pesar de pecar y luchar contra el pecado, Dios sigue siendo nuestro Dios perdonador. ¿Alguien dice amén? La noche no será para siempre. Muchos de nosotros los cubanos, yo estoy orando por eso, por un amanecer para esta nación. Un amanecer siempre va a estar involucrado con el evangelio. Quizás algunos pensamos, no, mejor que fuera de esta forma, un cambio de este otro, un cambio de este tipo, de lo que sea, pero siempre ese cambio tiene que ser a favor del evangelio. No hay una nación que pueda prosperar si le da la espalda al Señor. Y ese es el cambio que yo estoy anhelando.
Porque, hermano, cada vez la noche es más cruenta en esta nación. Pero no será para siempre. Porque a pesar de, Dios está al control. Fíjense cómo la palabra dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Me encanta esto. Porque cuando dice bramaron las naciones, la palabra hebrea ahí es: hicieron pompa de su fuerza las naciones. Es exactamente lo que están haciendo los representantes de Senaquerib. Ellos están diciendo: ustedes confían en Egipto, eso es una vara cascada que se rompe. Ustedes confían en su Dios, Él no les va a salvar. Miren los dioses de las otras naciones que nadie les salvó. Y el Salmo dice: las naciones bramaron, hicieron pompa de sus fuerzas, titubearon los reinos. Es decir, cuando los enemigos mostraron su poderío, la gente tembló. Y me encanta la siguiente frase: dio Él su voz. ¿Quién dio su voz? ¿Quién dio su voz? ¿Las naciones? No, las naciones están bramando y haciendo pompa. ¿Quién dio su voz? ¿La crisis? No. ¿Quién dio su voz? ¿La desesperación? No, nuestro Dios. Dice: dio Él su voz. Hay un contraste, no sé si te has percatado de esto. Hay un contraste. Los enemigos del pueblo del Señor, los enemigos están haciendo pompa por un lado, están vociferando por un lado, pero hay uno que con su voz se derrite la tierra. Es como esa persona que dice: ¿dónde está el más fuerte, el más grande? ¿Recuerdan cuando nosotros vemos el ejemplo de David y Goliat? Goliat era literalmente el más grande de los filisteos. Según algunos cálculos, 2.93 metros. 2.93, casi 3 metros. Más o menos así como yo, una gente bien alta. 2.93. ¿Y quién era el más grande del pueblo del Señor? ¿Alguien recuerda? Saúl. Saúl era el más grande. ¿Y dónde estaba Saúl? En su cabaña. Pero hay un muchachito que entiende que el grande no era el gigante Goliat, que el grande era el Dios de los ejércitos que estaba con él, y aquel enano llamado Goliat estaba desafiando al verdadero gigante. Hermano, dice el Salmo: dio Él su voz y se derritió la tierra. Me encanta como dice ahora: Jehová de los ejércitos. Uno de los calificativos para referirse a Dios es este: Adonai Shabaot. Los hebreos, cuando estaban en medio de sus batallas, uno de los tantos nombres de Dios, cientos de nombres encontramos en calificativos combinados que hablan en la Biblia acerca de Dios, pero este es uno de los preferidos para los hebreos. ¿Por qué? Porque la historia de los hebreos en el Antiguo Testamento es una historia de combates. Están todo el tiempo en combate. Y fíjense cómo ellos usan este término. Dice: Adonai Shabaot, el Señor de los ejércitos. Hay un momento donde Eliseo, recuerda, está en aquella ciudad y hay un campo que le está rodeando. Y Dios, ¿qué hace Dios en ese momento? Eliseo dice: Señor, abre los ojos de mi siervo para que vean que los que están con nosotros son más que los que están en contra. Hermano, con Dios siempre tenemos garantía. La crisis que tú puedes estar pasando hoy, o el problema que estés a punto de comenzar, recuerda que Dios está con nosotros. Dio Él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Me voy a detener en el refugio del Dios de Jacob, no en Selah, porque Selah no tiene. Hay un hermano acá que sabe o que pertenece a un grupo así. Te doy un dato, amado. No existe una mente hoy en el mundo que pueda explicar lo que significa Selah. Todo lo que te han dicho no es. Hace unos cuantos años estuve en Inglaterra y estudiando en la universidad. Esa fue mi pregunta a los eruditos ahí. Y me dijeron: fácil, nadie se lo sabe. No sabe, nadie sabe lo que significa Selah. Hay suposiciones, que puede hacer una pausa musical, que puede hacer un momento de detenerse, que puede hacer un cambio de la tonalidad. No se sabe, no hay explicación. Por eso
no me puedo detener en Selah. Y si alguien se detiene mucho a hablar de Selah, del nombre, lo que sabemos es que tiene un propósito. Porque está ahí, y el propósito tiene que ver con la adoración, tiene que ver con algo de glorificar a Dios, pero la explicación no se sabe. No se sabe. ¿Ok? A diferencia, no estoy diciendo con eso que tu grupo no sabe lo que hace, sabe lo que hace. Pero no me detengo en Selah, me detengo en Jehová de los ejércitos, está con nosotros, nuestro refugio. Porque capta de nuevo la idea del salmista, en medio de la crisis, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y fíjense cómo menciona el Dios de Jacob y no el Dios de Israel. Dios mismo le cambió el nombre a Jacob por Israel. Dios le cambió el nombre de usurpador por el príncipe de Dios, por el que pelea con Dios. Pero qué interesante que el salmista está haciendo la referencia a aquel hombre que Dios llamó. Hermanos, una vez más, hermanos, porque la grandeza en esta vida y en la venidera nunca está en el hombre, está en nuestro Dios. Si confiamos en nuestras fuerzas, bienvenidos al fracaso. Si confiamos en nuestra fuerza, bienvenido a la desesperación que nunca termina. Pero si confiamos en que Dios está con nosotros, podemos decir, Señor, tú eres nuestro refugio. Dice, nuestro refugio, escuche bien, es el Dios de la promesa. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le dio a Jacob? La que le dio a Abraham, la que le dio a Isaac, la que le dio a Jacob. ¿Cuál es la promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo se cumplió esa promesa? Por Jesucristo. Una vez más, es el evangelio brotando desde miles de años antes de Cristo encarnarse. Dice, nuestro refugio es el Dios del pacto. ¿Qué pacto? El pacto de que por medio de Jesucristo tenemos la seguridad de que somos salvos y de que por medio de Jesucristo tenemos la seguridad que la tierra se puede remover, que las crisis pueden aumentar, pero nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Alguien puede decir amén? Por eso, así que en medio de todas las crisis que podemos pasar, entendamos, hermano, a pesar de Dios está al control. En primer lugar, Dios es mi protector. En segundo lugar, Dios está conmigo. Y en tercer y último lugar, Dios es mi seguridad. Mire cómo dice el verso 8. Venid. Hay un clamor aquí, hay un mandato. Dice, venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. 4 cosas, 4 mandatos encontramos en estos versos y una conclusión. La primera dice, venga. ¿Te das cuenta cuál es el llamado? Ven a Dios. Ven a Dios. Y hace unos minutos le decía que nosotros no podíamos ir a Él. ¿Y cómo ahora nos está diciendo, vengan? La única forma de venir a Dios es que hay, por medio de Jesucristo, la oportunidad. Él es el único que nos puede habilitar, el único que nos puede dar el camino para venir a Él. Por eso dice, vengan. ¿Te das cuenta cuál es la acción natural de nosotros cuando estamos en medio de una gran prueba? ¿Cuál es? Muchas veces no es venir a Dios, es huir de Dios. ¿Qué pasó con el hombre en el huerto del Edén cuando pecaron? Cuando entró el pecado y escucharon la voz, huyeron. Es decir, que la tendencia pecaminosa nuestra es huir. Le decía a algunos hermanos, hay muchas cosas que uno aprende cuando tienes a alguien al borde de la muerte. Hay muchas cosas que Dios te enseña. Y una de ellas es que estando en esos cristales, todos los días a las 2 de la tarde, yo veía que junto a mí había muchas más personas. Y yo no sé cómo, solo sé decirte por qué. Pero en muchos de esos momentos, no fue siempre, tengo que ser sincero, pero en muchos de esos momentos, Dios me dio fuerzas para predicarle a otros que estaban ahí. En el borde de la desesperación, aún allí, seguimos siendo luz.
Hermano, donde tú estás hoy, donde Dios te ha llevado, donde Dios te está llevando, ahí tú tienes un llamado a ser luz. Aún en el momento más desesperante de tu vida y de mi vida, aún ahí nosotros podemos ser de bendición a otros. Y fíjense cómo dice, vengan. Siguiente dice, y vean. Vengan y vean las obras de Jehová. Y mira ahora, recuerden, Sennacherib tiene todo sitiado y en medio de todo esto dice, vean las obras del Señor, que ha puesto asolamientos a la tierra. Y era el pueblo del Señor el que estaba siendo asolado. Pero el salmista está diciendo, no. No se trata de quienes te están invadiendo a ti o de las pruebas que vengan hacia ti. Se trata de que por encima de ellos hay un Dios mayor. Está el Dios de principio y fin. Hermanos, cuando hablamos de que Él es, Jesucristo es Alfa y Omega, ¿qué prueba podemos enfrentar que en Él no podamos encontrar paz? Es cierto que a veces no tenemos la respuesta en el tiempo de nosotros o a la manera de nosotros, pero es que tampoco se trata de que sea en el tiempo de nosotros y a la manera de nosotros. Nuestro mismo Jesucristo, en una de sus mayores agonías, en el Calvario, antes del Calvario, en el Getsemaní, dijo, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo, sino lo que tú. Hermanos, eso está cargado de la enseñanza para nuestra vida. Nadie se le ocurriría decir, sería herejía, que Jesucristo no quiso morir en la cruz. No es eso lo que está hablando, porque solamente Cristo, escuche, solamente Cristo, el Padre y el Espíritu, entienden lo que Cristo sufrió en esa cruz. Ni tú ni yo tenemos idea de lo que es que el Hijo cargue con la ira del Padre, no con el sufrimiento por el pecado, sino la ira del Padre. Y Él dice, pasa de mí esta copa, pero que no sea así. ¿Por qué? Porque para eso Él vino a esta tierra, hermano. Hermano, y todavía hay gente hoy que en medio de sus pruebas van al santero. ¿Quién es el santero? Otro hijo del infierno que necesita a Cristo. En medio de las pruebas la gente va al babalao. En medio de las pruebas la gente va al curandero. En medio de las pruebas la gente va a tanta gente. Y otra de las cosas que he aprendido en estos días de terapia es que Dios está por encima del personal médico más capacitado y por encima del personal médico más incompetente. Las dos. Porque a veces decimos, no, es un excelente médico el que está ahí. Sí, gloria a Dios por eso. Por tantos buenos médicos que tenemos. El que ha sido el común denominador en estos días. Por lo menos la terapia son excelentes. Todo. Pero hay veces que hay un personal médico que es incompetente. La pregunta es, ¿en quién ponemos nuestra confianza? Tiene que ser en Dios. Porque Dios usa al más competente y al menos competente. ¿Por qué? Porque sobre un sabio está el sabio de los sabios. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Nuestra confianza nunca, hermano, que nuestra confianza nunca esté en los hombres. Nosotros evidentemente confiamos y nos sentimos bien con gente que son muy sabios en la materia. Pero el hombre tiene límites. Y nuestro Dios, donde están los límites de los hombres, ahí comienza su gloria y su poder. Porque el hombre sí, te puede diagnosticar algo, pero el hombre hay un momento que dice, ya no sabemos qué más se puede hacer. Y alguien pudiera decirte, yo quiero ayudarte, pero no puedo. Pero nuestro Dios, el que es nuestra seguridad, dice, vengan y vean las obras del Señor que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿Qué está hablando aquí el Señor? ¿Sabe cuántas batallas podían venir a la mente de los hebreos con este salmo? Muchas. Cuando leemos nuestra Biblia y empezamos a recorrer el libro de Jueces, el libro de los Reyes, Samuel, Reyes, Crónica, hermanos, es increíble. Éxodo, es increíble cuántas batallas, y escuchen, cuántas batallas has pasado en la vida cristiana. Puedes haber pasado 20, en la 21 necesitas al Señor también. Hablaba con alguien y le decía, Dios me ha dado el privilegio por 16 años animar a otros
en medio de una terapia. Y ahora en medio de la terapia me doy cuenta que todos necesitamos rendirnos al Señor. Que aunque nos den ánimo, necesitamos el ánimo de nuestros hermanos, pero necesitamos descansar en el Señor. Hermanos, necesitamos al Señor. Si hay alguien en esta mañana aquí que Cristo no es el Rey de su vida, déjame decirte, necesitas al Señor con toda tu fuerza. Si hay alguien esta mañana aquí que tiene al Señor, pero está pasando por una prueba que quizás alguien dice, ay pastor, esta palabra de hoy es para mí. Sí, claro que es para ti, porque también es para mí. Porque todos necesitamos al Señor. ¿Alguien puede decir amén? A pesar de eso que estás pasando, o eso que puedes pasar, o eso que pasaste, a pesar de, Dios está al control. ¿Alguien puede decir amén? Dice, Dios se ha encargado a sus enemigos. Por eso, después de decir, vengan y vean lo que Dios hace, ahora dice el verso 10, que es lo más difícil. ¿Qué dice el verso 10? Estar quietos. Ay, hermano, qué difícil es estar quietos. ¿Qué significa ese estar quietos? Evidentemente es confíen, tengan paz, descansen en el Señor. Pero ¿le ha pasado que cuando uno está en una situación así, lo que menos puedes estar quieto? Vas a comer, no tienes deseo de comer, te llamas a alguien y entre esa desesperación y llamas a fulano y llamas al otro y en esto. Pero mire cómo dice el Señor, estén quietos. Para aquella gente con la invasión inminente, el Señor le dice, estén quietos. ¿Pero cómo estar quieto? Ten paz. ¿Pero cómo tener paz? Ten paz. Señor, mira al enemigo. Ten paz. Señor, mira la situación que estoy pasando. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Ten paz. Y si Dios dice que tengas paz, es porque puedes tener paz. Si Dios dice, estate quieto, es porque podemos estarnos quietos. Y el estarnos quietos, escuchen, la mejor forma de un creyente de estar quieto en medio de la desesperación es rendirse al Señor y decir, Señor, aquí estoy. Si tienes la oportunidad, ir a tus rodillas y decir, Señor, aquí estoy. Ya, yo llegué, ya. Bueno, hay momentos en que el mundo se te viene arriba. Yo lo digo porque todos los que estamos aquí hemos pasado incluso cosas peores. Incluso en medio nuestro hay personas que sí perdieron un familiar. Hay personas que todavía están en medio de una crisis, que sí murió alguien. Pero una de las cosas que he aprendido, qué débil somos. Qué débil podemos llegar a ser. Y eso es bueno, porque eso no es masoquismo. Porque eso nos recuerda que no se trata de nosotros. Que no se trata, nunca se va a tratar de nosotros. El día que me paren en este púlpito y digan, mírenme a mí, miren lo fuerte que soy, miren cómo permanezco, vótenme. Vótenme. Porque ese día, Dios no lo permita que nunca llegue, ese día habré olvidado que es Dios el fuerte. Hermano, el fuerte de tu vida es Jesucristo. El fuerte de nuestra vida es Jesucristo. Yo sé que muchos aquí hoy están sufriendo y tienen pruebas, y tienen enfermos, y tienen batallas, y están esperando análisis, están esperando papeles, están esperando reunificación familiar, tantas y tantas cosas, pero escucha, ten paz. Porque Dios nunca ha mentido y nunca mentirá. Y si Él dice, está quieto, miren por qué hay que estar quietos. ¿Qué es lo que dice en la siguiente parte del verso? Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Muchos comentarios en mi vida me han ayudado a lo largo de los años a entender parte del sufrimiento de Job. El comentario de estos 17 días me ha refrescado todavía de una forma más clara eso. A todos, como decía C.S. Lewis, una frase que me encanta, a todos nos gusta el libro de Job o su historia, pero a nadie nos gusta pasar por lo que es él. Pero hermano, en medio de una prueba, el impío puede conocer al verdadero Dios o seguir en su estado de impiedad. Pero el creyente, en medio de una prueba, puede todavía conocer más a Dios. O en el peor de los casos, comenzar a darle la espalda. Pero hermano, es el Señor el que nos anima y nos dice, estar quietos
y conocer que yo soy Dios. Y miren cómo termina el salmo. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio. Es el Dios de Jacob. Fíjense cómo el salmista dice: vengan, vean, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque la historia siempre termina con un Dios vencedor. Hermano, vamos a hacer un puente con el Evangelio. Cuando vamos a Apocalipsis, la historia termina con el Cordero venciendo con su iglesia. Aunque esta etapa es una etapa de dolor, de sufrimiento, escuche, porque aún lo más duro de la vida, que es la muerte, dice los salmos, que la muerte de los santos es agradable al Señor. Porque la muerte para la tierra, para nosotros es dolor, pero para el creyente es la bienvenida a la eternidad con el Señor. Claro que no lo entendemos en toda su esencia, porque a pesar de saber que es algo que todavía no ha subido a nosotros, la gloria de estar en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aún así, seamos sinceros, seguimos agarrados a esta tierra. Seguimos agarrados. Yo tengo que abrir mi corazón. A veces cuando veo a Pablo y él dice: prefiero partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero quedaré en la carne por causa de vosotros. Yo también quisiera partir y estar con Cristo, pero yo tengo que abrir mi corazón. Pero a veces yo digo: Señor, pero dame unos años más con mis hijas, con mi esposa, sirviéndote. Claro que tú estás por encima de todo y el día que me llames, ahí estoy. Pero déjame todavía unos años más. Y a veces le pido perdón al Señor porque siempre partir y estar con Él es mejor. Pero nos seguimos agarrando. Ahora, hermano, que agarrarte a esta tierra no haga perder el foco de que siempre Dios está por encima de todas las cosas. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Segundo de Reyes, como mismo comenzamos. Cuando vamos a este libro y leemos la última parte, nos vamos a dar cuenta cómo termina el libro Segundo de Reyes. Dice así Segundo de Reyes, verso 35. Y aconteció aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, ¿recuerda lo que dice el Salmo? Al clarear la mañana, Él se mostrará, dice, y cuando se levantaron por la mañana, y aquí todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su Dios, Adremelech, Sarecer sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón su hijo. En otras palabras, no ha habido nadie que se levante contra los hijos de Dios que permanezca en pie. Para nuestras vidas, hermanos, no ha habido una prueba que tú y yo podamos atravesar en que Dios no sea nuestro protector, en que Dios no sea nuestra seguridad y en que Dios no esté con nosotros. La respuesta no es pecado decirle al Señor: Padre, obra de esta manera, pero que sea tu voluntad. Y mientras lo haces, dame fuerzas. En lo que yo no puedo y no tengo fuerza, necesito las tuyas. En lo que yo no entiendo, necesito tu sabiduría. Pero ayúdame, Señor, a entender que a pesar de, tú estás conmigo. Quisiera terminar en oración contigo esta mañana. Amado Dios, entendemos que por el Evangelio estamos perdidos. Si hay alguien en esta mañana que no te conoce, si hay alguien esta mañana que está luchando contra la palabra expuesta y predicada, rogamos que tu Espíritu Santo sea en su vida para convencimiento de pecado, justicia y juicio, y para salvación. Si hay alguien en medio nuestro
que en tu gracia quiera salvar, Señor, toca su corazón y que pueda rendirse ante tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, salva a alguien en medio nuestro. Y para aquellos que fuimos salvos un día, rogamos que tú, Señor, nos des las fuerzas que nosotros no tenemos. Que tú, Señor, nos des la protección que tú has prometido en tu palabra. Que tú, Señor, sigas siendo nuestra fortaleza en medio de las pruebas. En ti está nuestra confianza. En ti, Señor, está nuestra familia. Cada una de las peticiones nuestras tú las conoces, Señor. Obra en tu tiempo y en tu voluntad para tu gloria. Y ayúdanos, Señor, en el proceso a serte fieles, Padre. Gracias porque pones una iglesia al servicio los unos de los otros, Señor. Eso es ser iglesia. Mostrarnos el amor, mostrarnos el apoyo. Y aunque tenemos defectos, tu amor, Señor, nos convence cada día más de que como cuerpo tuyo vamos por el camino correcto. Ayúdanos a agradarte con todas nuestras fuerzas y a entender, Señor, que a pesar de lo que podamos estar atravesando hoy, tú estás al control, Señor. Tú estás en tu trono. Nada ni nadie te moverá de ahí, Señor. Nuestras vidas están en tus manos. Nuestra familia está en tus manos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro protector. En el bendito nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza y te decimos amén y amén. Señor, continúe bendiciendo.